Ella no tenía nada más que 4 bocas que alimentar y una herencia que nadie quería, un viejo molino en medio de la nada donde las aspas giraban sin cesar, incluso cuando no había viento. Antes de continuar, suscríbete a este canal, porque lo que le sucedió a Sofía Ramírez y a sus hijos te dejará sin palabras. Sofía tenía 38 años cuando la pobreza dejó de ser una preocupación y se convirtió en una sentencia de muerte. Viuda desde hacía 8 meses, trabajaba como lavadeira en el pueblo de Santa Lucía del Valle, fregando ropa ajena desde el amanecer hasta que sus manos sangraban. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Tenía 4 hijos. Diego, de 12 años, había dejado de ser niño el día que su padre murió. Ahora trabajaba como ayudante en las granjas, cargando sacos que pesaban más que él. Carmen, de 9 años, era valiente y curiosa, pero Sofía veía en sus ojos el hambre que trataba de ocultar. Lucas, de 6 años, era diferente. Veía cosas, decía cosas que asustaban a Sofía aunque nunca lo admitiera, y Emilia, apenas 3 años, lloraba cada noche pidiendo comida que Sofía no tenía. La noche en que llegó la carta, Sofía estaba sentada en el suelo de su casa de una sola habitación, contando las monedas que había ganado esa semana. No alcanzaba ni para pan, no alcanzaba para nada. Diego le entregó el sobre. Había llegado al correo del pueblo con su nombre escrito en letra antigua y formal. Para Sofía Ramírez, última descendiente viva de Pascual Ramírez. Sofía abrió la carta con manos temblorosas. Era del notario del pueblo vecino. Su tío Pascual, un hombre al que apenas recordaba, había muerto sin herederos directos y le había dejado algo: un molino. Un viejo molino de piedra a 20 kilómetros del pueblo, en medio de las planicies, donde el viento soplaba sin piedad y la tierra era dura como el hierro. Sofía no sabía si reír o llorar. Un molino, no dinero, no tierras cultivables. Un molino abandonado que probablemente se estaba cayendo a pedazos, pero era algo, y algo era más de lo que tenía ahora. 2 días después, Sofía y sus 4 hijos subieron a un carro tirado por un caballo viejo que un vecino les prestó por compasión. Llevaban todo lo que poseían: 2 mantas, una olla, algo de ropa y la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ese molino pudiera darles un techo y una oportunidad. El camino fue largo. Emilia lloraba de hambre. Lucas miraba el horizonte con ojos grandes y asustados. Carmen trataba de hacerlos reír. Diego no decía nada, solo miraba adelante con la mandíbula apretada. Cuando finalmente lo vieron, Sofía sintió que el corazón se le hundía. El molino era enorme, una estructura de piedra gris de 3 pisos, con aspas gigantescas de madera que se alzaban hacia el cielo como los brazos de un gigante muerto. Estaba solo, completamente solo. No había casas cerca. No había campos cultivados, solo planicies infinitas cubiertas de hierba seca que se movía como olas bajo el viento. Pero lo que hizo que Sofía detuviera el carro fue otra cosa. Las aspas estaban girando, rápido, constante, como si un viento furioso las empujara. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto, ni una brisa, ni un susurro. El caballo resoplaba nervioso, los niños miraban en silencio. «Mamá», susurró Lucas, «las aspas se mueven solas». Sofía tragó saliva. Tal vez era solo una corriente extraña, tal vez el viento soplaba diferente a esa altura. Tenía que haber una explicación. Se bajó del carro, los niños la siguieron. La puerta principal del molino estaba entreabierta, la madera estaba hinchada por la humedad y crujió cuando Sofía la empujó. El interior olía a polvo, a piedra vieja y a algo más, algo metálico y dulce que Sofía no podía identificar. La planta baja era enorme. Había una piedra de moler en el centro, grande como una mesa, conectada por ejes de madera a las aspas de arriba. Y a pesar de que no había viento afuera, la piedra se movía, lentamente,
constantemente, girando con un sonido grave y ronco que hacía vibrar el suelo. ¿Por qué se mueve, mamá?, preguntó Carmen. No lo sé, mi amor. Tal vez hay un mecanismo, algo que lo hace funcionar. Pero Sofía no lo creía, podía sentirlo. Había algo mal en ese lugar. Diego subió las escaleras de madera hacia el segundo piso. Sofía lo siguió con los otros niños. Arriba había sacos apilados contra las paredes, sacos viejos de arpillera manchados y rotos, y algo más. Había harina esparcida por el suelo, fresca, blanca, como si alguien hubiera estado moliendo granos recientemente, pero los sacos estaban vacíos, todos. No había granos, no había trigo, nada que moler. Mamá, mira, dijo Carmen señalando una esquina. Había huellas de manos en la harina del suelo, pequeñas, como de un niño, pero las huellas no iban hacia ninguna parte. Simplemente aparecían en el centro del cuarto y desaparecían. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Vamos abajo, dijo con voz firme. Necesitamos limpiar y organizar. Este será nuestro hogar ahora. Pero lo que no sabía era que el molino ya tenía dueño. Esa primera noche, Sofía acostó a los niños en el segundo piso sobre las mantas. No había camas, no había muebles, solo el suelo de madera y el frío que subía desde la piedra. Emilia se durmió llorando de hambre. Sofía le había dado lo último que tenía, un pedazo de pan duro que había guardado del viaje. Lucas no quería cerrar los ojos. «Hay alguien aquí», susurró. «Lo puedo sentir». «No hay nadie, mi amor. Estamos solos». «No, mamá. Alguien nos está mirando». «No». Sofía lo abrazó con fuerza. Lucas siempre había sido así, sensible, imaginativo. Pero esta vez, cuando miró hacia la escalera que bajaba a la planta baja, ella también lo sintió. Una presencia, algo que los observaba desde la oscuridad. A medianoche, Sofía despertó con un ruido, un golpe seco, metálico, como si algo pesado hubiera caído al piso de abajo. Se levantó despacio. Los niños dormían. Bajó las escaleras en silencio. La planta baja estaba oscura. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas sucias, pero alcanzaba para ver. La piedra de moler seguía girando, más rápido ahora, y sobre ella había algo. Grano, trigo dorado cayendo sobre la piedra como si alguien invisible lo estuviera vertiendo. La piedra lo molía, lo convertía en harina que caía en un recipiente de madera al costado. Sofía retrocedió hasta chocar contra la pared. Eso era imposible. No había trigo en el molino, no había nadie ahí, y aún así la harina se acumulaba. Fresca, perfecta, real. ¿Tienes hambre? La voz llegó desde todas partes. No era alta, no era amenazante, era simplemente una afirmación. Sofía miró a su alrededor. No había nadie. Tus hijos tienen hambre. Puedo verlo, puedo olerlo. ¿Quién está ahí?, susurró Sofía con voz temblorosa. El moleiro. Siempre he sido el moleiro, y este siempre ha sido mi molino. Sofía vio una sombra moverse junto a la piedra. No era humana, era demasiado alta, demasiado delgada. Se movía de forma extraña, como si no tuviera huesos. «Vete», dijo Sofía. «No te tengo miedo». La sombra se rió, un sonido seco y rasposo. «No necesitas tenerme miedo, necesitas tenerme gratitud. Mira». La sombra señaló el recipiente lleno de harina. «Hay suficiente para alimentar a tus hijos durante semanas. Pan, todo el pan que necesites. Gratis. Solo tienes que quedarte». Sofía miró la harina. Su estómago rugió. Pensó en Emilia llorando de hambre, en Diego trabajando hasta el agotamiento, en Carmen tratando de ser valiente, en Lucas asustado. ¿Qué quieres a cambio? Hasta que una noche entendió que nada es gratis. La sombra se acercó más. Sofía pudo ver su rostro, o lo que quedaba de él. Ojos hundidos, piel como cuero seco, dientes amarillos. «Solo quiero compañía. Este molino ha estado solo demasiado tiempo. Quédate, vive aquí, deja que tus hijos crezcan aquí,
y nunca más pasarán hambre. Sofía sintió que algo estaba mal, muy mal, pero la harina era real. El olor a pan fresco llenaba el aire. ¿Por qué haces esto? Porque yo también tuve hijos una vez y los perdí, por hambre, por enfermedad, por mi propia ambición. Y desde entonces este molino ha sido mi castigo. Moler para siempre, sin descanso, sin paz. Pero si hay niños aquí, si hay vida, tal vez pueda descansar. La sombra extendió una mano hacia Sofía. Acepta mi regalo, alimenta a tus hijos y a cambio quédate. Solo eso, quédate. Sofía miró la mano extendida, luego miró hacia arriba, donde sus hijos dormían, y sin saber por qué, sintió que si aceptaba esa mano, nunca podría irse. Necesito pensarlo, susurró. La sombra asintió y desapareció. Sofía subió las escaleras temblando. Se acostó junto a sus hijos y los abrazó con fuerza. A la mañana siguiente, cuando bajó, el recipiente seguía lleno de harina. Ese fue el momento en que todo cambió. Sofía hizo pan. No podía evitarlo. Sus hijos tenían hambre. Tomó la harina, mezcló agua y sal que encontró en un armario viejo y horneó en una estufa de leña que milagrosamente funcionaba. El pan salió perfecto, dorado, suave, delicioso. Los niños comieron hasta llenarse por primera vez en meses. Emilia sonrió. Lucas dejó de temblar. Carmen cantó. Diego, por primera vez desde la muerte de su padre, pareció relajarse. Y esa noche, cuando Sofía bajó, había más harina, más trigo cayendo sobre la piedra, más provisiones apareciendo de la nada. Durante una semana todo fue perfecto. Los niños se veían mejor, más fuertes, más felices. Sofía comenzó a pensar que tal vez había sido un milagro, que tal vez su tío Pascual había dejado algo más que un molino. Había dejado una bendición. Pero entonces Lucas comenzó a hablar dormido. El moleiro quiere quedarse con nosotros, murmuraba cada noche. Dice que somos suyos ahora. Y Carmen comenzó a dibujar. Dibujaba el molino, una y otra vez. Pero en sus dibujos había figuras, sombras, niños atrapados dentro de las paredes. Y Diego comenzó a despertar con marcas en los brazos, rasguños, como si algo lo hubiera agarrado durante la noche. Sofía trató de ignorarlo, trató de convencerse de que era su imaginación, que los niños estaban cansados, que estaban adaptándose. Pero entonces Emilia desapareció. ¿Dónde está Emilia? ¿Qué quiere realmente el moleiro? La verdad que Sofía descubrirá es más oscura de lo que imaginas. Sofía despertó con el silencio. Un silencio antinatural. El tipo de silencio que solo viene cuando algo terrible ha sucedido. Se dio vuelta. Diego dormía a su lado. Carmen también. Lucas estaba acurrucado contra la pared. Pero Emilia no estaba. Sofía se levantó de un salto. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «Emilia», llamó en voz baja, luego más fuerte. «Emilia». Diego despertó, luego Carmen, luego Lucas. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Los niños se miraron entre sí. Nadie la había visto. Sofía bajó corriendo las escaleras. La planta baja estaba vacía. La piedra seguía girando. La harina seguía cayendo. Pero Emilia no estaba ahí. «¡Emilia!», gritó Sofía. Su voz resonó en las paredes de piedra, y entonces escuchó algo. Una risa, pequeña, infantil. Venía de abajo. Sofía miró hacia una esquina que nunca había explorado. Había una trampilla en el suelo, cubierta de polvo, apenas visible. La abrió con manos temblorosas. Unas escaleras de piedra bajaban hacia la oscuridad, y desde allá abajo venía la risa de Emilia. «Quédate aquí», le dijo a Diego. «No dejes que tus hermanos bajen». Sofía bajó las escaleras. Cada paso hacía eco en la oscuridad. El aire era más frío aquí, más pesado. Olía a tierra húmeda y a algo podrido. El sótano era enorme, más grande que toda la planta baja del molino. Las paredes eran de piedra negra, y en el centro había una estructura extraña,
como un altar, hecho de piedras apiladas y madera vieja, y ahí, sentada frente al altar, estaba Emilia. ¡Emilia!, gritó Sofía corriendo hacia ella. La niña se dio vuelta, sonreía, pero era una sonrisa extraña, vacía. «Mami, el Señor me dio dulces», dijo con voz cantarina. Sofía la tomó en brazos, la revisó de pies a cabeza. Estaba bien, no tenía heridas, pero sus manos estaban llenas de algo blanco. Harina. «¿Qué señor, mi amor? ¿Quién te trajo aquí?» «El señor del molino. Dice que ahora vivimos aquí, para siempre». Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Sofía. «No, mi amor, no vamos a vivir aquí para siempre. Nos vamos a ir, hoy mismo». Pero cuando intentó subir las escaleras con Emilia en brazos, la trampilla se cerró de golpe. Sofía subió corriendo, empujó, golpeó, gritó, pero la trampilla no se movía. Era como si algo pesado la mantuviera cerrada desde arriba. «Diego, abre la puerta». Desde arriba llegó la voz desesperada de Diego. «No puedo, mamá, está atascada, algo la está sosteniendo». Y entonces Sofía escuchó la misma voz de la primera noche, pero ahora era diferente, más fría, más amenazante. «Te advertí que nada es gratis, Sofía». La sombra apareció junto al altar, más definida ahora, más real. Era un hombre, o había sido un hombre. Vestía ropa antigua, un delantal manchado. Tenía las manos cubiertas de harina y sangre. «Aceptaste mi pan, alimentaste a tus hijos con él. Y al hacerlo, aceptaste el pacto». «No acepté nada. Nunca te di mi palabra». El moleiro se rió. «No necesitaba tu palabra, solo necesitaba que tomaras lo que te ofrecí. Esa es la naturaleza de los pactos antiguos. No se firman, se consumen». Sofía abrazó a Emilia con fuerza. La niña comenzó a llorar. «¿Qué quieres de nosotros?». El moleiro caminó alrededor del altar. Sus pasos no hacían ruido, como si no tocara el suelo. «Ya te lo dije, compañía. Durante 200 años he estado solo en este molino, moliendo sin descanso, sin paz, sin propósito. Los anteriores dueños huyeron, los siguientes murieron, pero tú tienes algo que ninguno de ellos tenía». «¿Qué?». 4 almas jóvenes, puras, sin corromper. Si se quedan aquí, si crecen aquí, sus vidas alimentarán este lugar, sus risas, sus lágrimas, su energía, y yo finalmente podré descansar». Lo que vio no tenía explicación. Las paredes del sótano comenzaron a brillar, no con luz, con algo más, con imágenes, como si las piedras mismas guardaran memorias. Sofía vio escenas del pasado, vio al moleiro cuando era joven, vio a su familia, una esposa, 3 hijos, vio cómo el hambre llegó al pueblo, cómo las cosechas fallaron, cómo la gente moría en las calles, y vio cómo el moleiro desesperado hizo un pacto, invocó algo antiguo, algo que vivía en la tierra, le prometió su vida, su alma, a cambio de trigo infinito, de harina que nunca se acabara, para salvar a su familia, para salvar al pueblo. Pero el precio fue más alto de lo que imaginó. El trigo que molía estaba maldito. Quien lo comía quedaba atado al molino, su alma lentamente absorbida por la piedra, su vida convertida en combustible para las aspas que nunca dejaban de girar. Su familia fue la primera en morir, consumidos desde adentro, sus cuerpos encontrados junto a la piedra de moler con los ojos vacíos y las manos llenas de harina. Y el moleiro quedó atrapado, obligado a moler eternamente, buscando nuevas almas para alimentar el molino, para mantener el pacto activo. «Esos niños que ves en los dibujos de Carmen», susurró el moleiro señalando las paredes, «son reales, todos los que comieron mi pan, todos los que se quedaron demasiado tiempo. Ahora son parte del molino, como lo serán tus hijos, como lo serás tú». Sofía sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer de rodillas. Emilia lloraba en sus brazos. «No, por favor, ellos son inocentes, no han hecho nada malo. Tampoco mis hijos lo hicieron, pero murieron igual.
Así es el mundo, Sofía. Los inocentes siempre pagan por los errores de sus padres. Fue ahí cuando algo dentro de ella se quebró, pero no de la forma que el moleiro esperaba. Sofía se puso de pie, limpió sus lágrimas, miró al moleiro directamente a los ojos. Tienes razón, los inocentes pagan por los errores de sus padres, pero yo no voy a cometer el mismo error que tú. No voy a sacrificar a mis hijos por desesperación. No voy a permitir que mi miedo los destruya. El moleiro dio un paso hacia ella. No tienes opción, ya comieron el pan, ya están atados. Entonces yo romperé esa atadura. ¿Cómo? ¿Con qué? Eres débil, pobre, desesperada. ¿Qué puedes hacer contra un pacto sellado hace 200 años? Y entonces entendió la verdad. Sofía miró el altar, miró las paredes con las imágenes de los niños atrapados, miró al moleiro consumido por su propia ambición. Tú no quieres compañía, dijo con voz firme. Quieres redención. Quieres que alguien termine lo que empezaste. Quieres que alguien tenga el valor que tú no tuviste. El moleiro retrocedió. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé. Hiciste ese pacto para salvar a tu familia, pero en lugar de sacrificarte a ti mismo, sacrificaste a otros, y desde entonces has estado atrapado, no por el pacto, sino por tu propia culpa, por tu propia cobardía. Sofía puso a Emilia en el suelo. Caminó hacia el altar. Había algo sobre él, un objeto cubierto por un paño viejo. Lo destapó. Era un cuchillo, oxidado, manchado de sangre antigua. Este es el cuchillo que usaste para sellar el pacto, ¿verdad? El moleiro no respondió, pero su silencio lo decía todo. Sofía tomó el cuchillo, lo sostuvo con firmeza. Dijiste que el pacto necesita alimentarse, que necesita almas, pero todo pacto tiene una cláusula de salida, una forma de terminarlo. No la hay, susurró el moleiro con desesperación. He buscado durante 200 años, no hay forma. Sí la hay, y tú lo sabes. El pacto se rompe con el sacrificio voluntario de quien lo creó, pero tú nunca tuviste el valor. Preferiste arrastrarse por 2 siglos alimentándote de las almas de inocentes. Sofía levantó el cuchillo, pero no hacia el moleiro, hacia la piedra de moler. Las aspas giran porque tú las alimentas, con tu culpa, con tu dolor, con tu negativa a aceptar el precio de tus propias decisiones. Pero si destruyo la piedra, si rompo el corazón del molino, el pacto termina. Y tú, finalmente descansas. No, gritó el moleiro. Si destruyes la piedra, todos los que están atrapados morirán de verdad. Sus almas se perderán para siempre. ¿Puedes vivir con eso? Sofía miró las paredes. Vio los rostros de los niños atrapados, docenas de ellos, tal vez cientos, y tomó una decisión. Prefiero liberarlos, incluso si eso significa la muerte final, que dejarlos atrapados aquí para siempre. Prefiero darles paz que prolongar su sufrimiento. Levantó el cuchillo por encima de su cabeza y con toda su fuerza lo clavó en el centro de la piedra de moler. Lo que sucedió después fue indescriptible. La piedra se agrietó. Un sonido ensordecedor llenó el sótano, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo, como si el mundo entero se partiera en 2. Las paredes comenzaron a desmoronarse, la trampilla se abrió de golpe. Diego gritó desde arriba: ¡Mamá! ¡El molino se está cayendo! Sofía tomó a Emilia en brazos y corrió hacia las escaleras. El moleiro gritaba detrás de ella, pero su grito se fue desvaneciendo, convirtiéndose en algo diferente, en un suspiro de alivio. Sofía subió las escaleras. Tomó a sus otros 3 hijos. Salieron corriendo del molino mientras las aspas finalmente se detenían. Por primera vez en 200 años, las aspas dejaron de girar. El molino crujió, tembló y lentamente comenzó a colapsar sobre sí mismo, como si ya no tuviera razón de existir. Sofía y sus hijos corrieron hasta estar a salvo. Se dieron vuelta y observaron.
El molino cayó en una nube de polvo y escombros, y cuando el polvo se asentó, ya no quedaba nada, solo piedras, solo ruinas, solo silencio, pero había algo más. En el aire, por un momento, Sofía vio figuras, translúcidas, brillantes, niños. Docenas de niños elevándose hacia el cielo, libres finalmente, y entre ellos una figura más grande, el moleiro. Pero ya no era una sombra, era un hombre otra vez, joven, completo, y sonreía mientras desaparecía en la luz. Sofía abrazó a sus hijos. Los cuatro lloraban, pero no de miedo, de alivio. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó Diego. No tenemos a dónde ir. Sofía miró a su hijo, luego a Carmen, a Lucas, a Emilia. Vamos a volver al pueblo y vamos a seguir luchando, como siempre lo hemos hecho, juntos. 3 semanas después, Sofía recibió una visita del notario. Había encontrado algo más en la herencia de su tío Pascual, un pequeño terreno, con una casa modesta y algo de dinero que Pascual había ahorrado, suficiente para comenzar de nuevo. Sofía nunca supo si su tío sabía sobre la maldición del molino, si había esperado que ella lo destruyera, o si simplemente había sido el destino. Pero aprendió algo que nunca olvidaría: que la pobreza puede hacerte desesperada, pero nunca debe hacerte perder tu humanidad, que los atajos siempre tienen un precio y que a veces el mayor sacrificio no es dar tu vida, es tener el valor de vivir con las consecuencias de tus decisiones. El molino nunca fue reconstruido. La tierra donde estuvo se volvió estéril. Nada creció ahí. Pero la gente del pueblo decía que en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde las planicies, podías escuchar un sonido. No el rechinar de aspas girando sin cesar, sino el canto de niños jugando, libres, felices, en paz. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu única opción para alimentar a tu familia fuera aceptar un regalo que sabes que tiene un precio oculto? ¿Arriesgarías todo por la esperanza de un mañana mejor? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer tus historias. Si este relato te estremeció, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte más historias que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda que ninguna bendición es tan grande como para justificar la pérdida de tu alma. Nos vemos en el próximo video.